Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya tenemos a muchos en vivo y en directo, a pesar de la hora. Hicimos hoy día un evento especial a una hora quizás no tan común, no tan habitual, pero que nos va a permitir poder ver el partido de Chile más tarde, entiendo. Creo que a las 6 juega Chile hoy día, así que ya nadie toma mucho en cuenta la selección chilena, lamentablemente. Pero bueno, ¿cómo estás, Tomás? Bienvenido a esta masterclass que vamos a hablar de cómo o en qué fijarse al evaluar acciones. ¿Qué tal? Sí, oye, muy bien, Sergio, feliz de nuevo de acompañarte, de acompañarlos a todos y no sé qué tanta fe, ¿ah? Yo creo que el fútbol ya volvió a ser lo que siempre fue nomás. ¿A ti Es qué como, deporte te gusta más, Tomás? No, creo que nunca te lo he no, preguntado. la verdad, así para practicar, soy bien fome. Hago muy cuadrado, hago todos los días unos ejercicios en la mañana, 30 minutos, Ah, sigo ya. una niña que está en YouTube y la copio como mono, lo que sea que ella haga, yo hago, y así para mirar, encuentro que el fútbol Ya, no, me aburre un poco, para ya. serte bien franco. Me gusta, fíjate, me encantan ahora lo que pasó en los Juegos Olímpicos, la variedad de deportes. Exacto. Ahí me quedo pegado en deportes que así casi que uno no sabe ni que existen. Sí, po. Y olimpiadas, tanto de verano como de invierno, me gustan mucho. Ah, mira. Me gusta mirar, me gustan los partidos de voleibol, encuentro que le pegan fuerte a Sí, la pelota, eso me entretiene. El tenis también. El tenis ya. me gusta, lo encuentro bonito, Sí, muy bonito. sí. Sí, bueno, ahí para mí el tenis me encanta para verlo y lo que hoy día más practico es el running. Estoy trotando harto, así que uno va variando con el tiempo. Yo Sí, va variando. antes me gustaba mucho el fútbol, después mucho el tenis y ahora ya trato de no tener contacto físico para no lesionarme. La edad te pasa la cuenta. Oye, Sí, pero, eh, pero el running, cuidado, con las sí. rodillas. Sí, pero mira, eso es más o menos un mito. Yo te diría que ya he estudiado harto al respecto y el gran problema de las rodillas es cuando uno no entrena, que están obviamente todos los músculos no muy bien preparados y por lo tanto se resienten las rodillas, pero cuando uno entrena, al fortalecer otra musculatura, todo lo contrario, la rodilla aguanta mucho mejor y es Eh, súper saludable. Y por eso, de hecho, por eso me gusta el running, porque uno puede trotar hasta los 80 años o quizás más. Así que, no, y, así que y esa es la idea. más todavía si es una ciudad linda como la tuya. Tal cual. De hecho, me inscribí a una corrida este domingo. Oye, pero estamos hablando mucho de la vida, lo cual Sí, siempre es bueno sí. para que también nos conozca un poquito más toda la audiencia. Y bueno, estamos partiendo una masterclass, creo yo. Desde ya a todos los que nos están acompañando en este minuto se van a sorprender probablemente porque vamos a tener acá una clase magistral de Tomás y que nos va a contar un poquito de cierta manera más teórica y con más fundamentos, como se trata precisamente el value investing, de cómo elegir una acción y en qué cosas fijarse. Así que más que hablar de actualidad, vamos a hablar de en qué aspectos nos tenemos que fijar. Y obviamente esto desde ya es un anticipo, si se quiere, una previa, como lo quieran ver, de lo que es el curso de Tomás Casanera, que por supuesto está en nuestra página, en todos los en todo el portal de cursos que tenemos a disposición. Así que te doy eh, todo el micrófono es tuyo, dale, yo voy a aprender también como siempre, así que ahí cualquier cosa te interrumpo y te puedo ir haciendo alguna pregunta o comentario adicional. Sí, bueno, gracias Sergio. Vamos directamente al grano. Y a ver, para aquellos que han hecho mi curso, algunas de las slides les van a resultar parecidas, repetidas y todo lo demás, pero yo creo que esto es principalmente para refrescar las ideas, para refrescar los conceptos principales. El curso, recuerden, es un curso de 20 clases que debe durar una hora aprox cada clase. Entonces, cada uno de estos temas que vamos a ver hoy día va a ser como la síntesis de la síntesis de la síntesis. Dicho eso, traté de elegir las cosas que a mí me parecen más importantes. Eh, mientras más viejo me pongo, más les diría que al final, esto es lo que dicen, el que te vaya bien en esto o te vaya mal, no depende tanto de lo que escoja, pero cómo tú eres
como inversionista. Entonces, y esto es medio tricky, como dicen los gringos, porque efectivamente yo les voy a enseñar o les vamos a mostrar en el curso cómo escoger cosas. Pero el hecho de tú tener la confianza que estás yendo a lo que realmente importa y no a una tontería, un ruido, una noticia, todo lo demás, te hace a ti mejor inversionista para soportar la volatilidad del mercado. No sé si me explico. Es medio raro, pero en el fondo cuando uno aprende a evaluar mejor una compañía, a entenderla mejor, a fijarse en los números que realmente importan y no en noticias intrascendentes que no mueven la aguja o que la mueven, pero la mueven en el corto plazo, tú mejoras como inversionista. Así que partamos con la primera slide porque, bueno, esa ya nos conocen. Sí, ya nos Vamos. conocen, así que ¿para qué? Bueno, Vamos, vamos ahí. ya, acuérdense que todo esto, todo está en los estados financieros. La gente siempre te va a preguntar y te va a decir, viste en la noticia, ustedes van a llamar a su corredor y les va a decir, oye, te van a preguntar, oye, ¿por qué estás comprando tal empresa? Y tú le vas a decir, porque creo que vale más de lo que está en bolsa. Pero siempre la gente está esperando una especie de notición, una especie de información privilegiada, escondida, un rumor que anda dando vuelta. Y la verdad es que ya nuevamente, si hay algo que nunca le he hecho caso, y lo digo de verdad, de verdad, de verdad, es a los rumores. Yo cuando escucho rumores, los escucho. Y pasa dos cosas con los rumores. Yo te diría que cuando se repiten, el 80% de, la verdad, de las veces se hacen realidad, pero el impacto que tiene en el precio de los activos no es no es el titular. La gente no hace, siquiera con los rumores, hace el trabajo de decir cuánta plata eso significa y qué impacto debería tener en la valorización de mi compañía. Entonces, si tú no sabes traducir un titular en números, no sirve de nada. ¿Ya? Incluso un titular que aparezca en el diario. Tal empresa lleva a cabo un acuerdo de vender o comprar tal activo en Brasil o lo que sea, y, y te aparece el precio, te aparece todo, pero si tú no sabes el impacto que eso tiene en el valor de la compañía, no sabes si el valor económico de ese activo se refleja en ese precio de la transacción, está frito, todo lo demás. Así que vamos primero a los estados financieros y ese es el corazón de todo. El balance, recuerden, son 4 los estados financieros. Esto en el curso vamos con mucho detalle, línea por línea, revisándolo. Aquí es solo un vistazo. Es lo que se tiene versus lo que se debe. Es lo que el negocio es hoy. Y lo que se debe, acuérdense, están todos los activos y todos los pasivos. El patrimonio también es considerado un pasivo, en el sentido que es una deuda residual que la compañía, que los activos de la compañía tienen hacia sus dueños, llámalo así, sus dueños residuales, que son los accionistas. ¿Mm? Después está el estado de resultados, que a mí me gusta verlo como lo que quedaría para el dueño en el ejercicio. Y cuando digo lo que quedaría es porque no es plata que te puedas llevar para la casa. Es un estado hipotético, un estado que nunca ocurrió, un estado en el cual tú asumes que la realidad económica se traduce en caja, pero no es la caja, son otros números, son el famoso devengo que uno ve y tiene que de alguna manera este estado de resultado tiene que mirarlo con un ojo muy, muy crítico, es el estado que más miran los analistas y a mi juicio el menos importante. Lo tienes que mirar en compañía del estado de flujo. Ahí en el curso lo hablamos mucho. Hablamos del flujo de caja libre, 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 libre. La palabra es libre. Libre quiere decir la plata me la puedo llevar a la casa y no pasa nada. No, la compañía puede continuar operando. Y eso lo estudiamos, cómo se calcula y todo lo demás. Y hay un estado de financiero que la gente no mira mucho, pero yo lo encuentro muy entretenido mirarlo para entender el estado de cambios en el patrimonio, mal que mal, cómo se construye el patrimonio a través de los años, cómo crece ese patrimonio, cómo reduce ese patrimonio. Aquí mucho ojo porque hay mucho debate y mucha gente le encanta calcular. Oye, y a mí me gusta. A ver, lo bueno y lo malo que tienen los estados financieros es que todo hace sentido, pero no hace sentido absoluto nada. No sé si me explico. Cualquier número que ustedes miren en los estados financieros, cualquiera de estos 4 estados financieros, cualquier indicador que calculen de los estados financieros, puede hacer sentido.
pero no es el todo del sentido. Y voy al quizá al indicador que lo vamos a ver más adelante, que a mí me encanta calcular con los números que aparecen ahí, que es el retorno sobre el patrimonio, el ROE. Pero no es todo. Es más, lo tienes que masticar mucho para entender si hace o no hace sentido. Entonces, cuando tú ves cómo se constituye el patrimonio de una compañía, tú te das cuenta si estás viviendo por algo que hace sentido o no hace sentido, porque al final de eso se trata. ¿Ya? Y las notas, muy importante. La opinión de los auditores siempre importante. Los auditores cuando les molesta algo, lo ponen en la primera hoja, se los digo. Las cascadas estuvieron poniéndolo ahí bastante tiempo, la polar no, ahí pisaron el palito, pero en muchos casos cosas que a ellos les molestan te las dicen y te las calculan y dicen, esto no me gusta mucho." Y eso es, pues, sigamos, digamos, Es parte del trabajo de la auditora, levantar ciertas alertas y que la gente vea, digamos, que están esas señales de alerta. Pero claro, claro, en algún caso se puede pasar, por supuesto. sí. Oye, en el curso recorremos mucho esto, el famoso gráfico amigo, que es de alguna manera hacer conversar eh, la utilidad reportada con los flujos, sea el flujo operacional o el flujo de caja libre. Flujo de caja libre es el cálculo que hacemos de flujo operacional menos CAPEX. Se entiende que el CAPEX, si bien es volátil y esporádico, es un gasto. O sea, por algo se llama CAPEX, ¿ah? Gasto de capital. No es. La gente cree cuando calcula EBITDA y cosas así, dice, bueno, eso es lo que gana la compañía de verdad. Mentira. O sea, tú tienes que hacer inversiones. Es más, la mayor parte de las inversiones ni siquiera son para hacer crecer la utilidad, es para mantener el negocio, generando las utilidades que hoy genera. Lo único que tiene el CAPEX de diferencia de cualquier gasto operacional es que es un gasto que sus frutos se van a rendir en un periodo largo de tiempo. Es una, esto yo siempre les digo a la gente cuando se pone muy así como, no, es que el EBITDA es aquí, es que el EBITDA acá, yo les digo, mira, al final todo esto pasa por, por alguien en la compañía, en contabilidad, que le dice al gerente de contabilidad, jefe, esto lo dejamos como gasto, como inversión, pero en ambos casos salía plata. ¿Cómo lo contabilizamos? O sea, es plata que sale de la compañía, entonces tú de alguna manera tienes que restarlo. Yo aquí puse un gráfico y distintas versiones de este gráfico amigo que yo hago, le digo gráfico amigo por un querido profesor de matemáticas, alguna vez estuve en el colegio que, que hablaba del gráfico amigo y para mí este me ha servido mucho. En el curso vemos el caso de la Polar, donde esto se ve ridículo, pero básicamente aquí la diferencia entre el flujo operacional y la utilidad, esto es una compañía chilena, esto es una compañía que invierte mucho, mucho CAPEX, entonces el flujo operacional, como todavía no resta el CAPEX, está mucho más arriba de la utilidad, pero al menos tú ves que van de la mano, a diferencia del siguiente. Ahí si quieres pasar a... Aquí tengo lo que digo, la polar. Véanlo, mis gráficos siempre me quedan al revés, en el curso lo explico porque yo en las planillas donde pongo los números voy siempre poniendo el más reciente y no sé cómo se hace para que me queden para el otro lado, pero da lo mismo. O sea, el pasado está más a la derecha, tienen que leerlo de 2003 a 2010 y ahí todo eso es información pública, estos números estaban en el estado financiero de la Polar y eran números que estaban ahí antes de que se destapara la olla. Pero tú puedes ver que la Polar era una compañía que tenía un flujo operacional negativo todos los años. Si le restabas el CAPEX, esa línea azul era más negativa todavía. Y sigue siendo más negativa año a año. Mientras tanto, ponía utilidades fantásticas. Esas utilidades tienen pies de barro. Ese tipo de cosas, hay ciertas industrias, poquitas, donde eso puede ocurrir. Pero en el retail, si alguien te compró la juguera y no te lo pagó en 3 años, o sea, olvídate, la plata no existe.
¿ya? Entonces, mucho cuidado porque la utilidad, recuerden que la utilidad es lo que construye el patrimonio. Entonces, tú ves un patrimonio, te quedas feliz con un patrimonio, calculas un ratio deuda-patrimonio, pero construiste un patrimonio sobre una utilidad que está basado en una plata que no está en la cuenta corriente de la compañía, está en la cuenta corriente de tus clientes que nunca te van a pagar. No sé, me explico, es algo inagarrable, es un, es nada, ¿ya? Entonces, nuevamente, para mí el gráfico amigo, yo la verdad, cuando tengo dudas de esto y veo algo que no me cuadra entre los flujos y la utilidad, ni siquiera la pienso mucho rato. ¿Por qué? Le doy, le doy vuelta a la página. Acuérdense que este negocio es de eliminar, eliminar y eliminar, no de seleccionar. O sea, al final te selecciona automáticamente la que no tienes como eliminar. ¿Ya? Démosle, Sergio. Vamos. Pues, Sí. oye, ahí tiene un ejemplo. En ese, cuando yo sumo todos esos flujos operacionales acumulados de la Polar de ese periodo 2003-2010, me da menos 232 mil millones. El CAPEX, menos 100 mil, o sea, 100 mil millones. Si yo hago lo de arriba menos lo de abajo, me queda un flujo de caja libre acumulado de menos 336 mil millones. Y la utilidad acumulada en ese periodo fue de 219 mil millones positivos, si sumo todos los utilidades positivas. Entonces tú ves, y esto lo vemos en el curso con mucho detalle, pero lo divertido es que en la cuenta del panadero, cuando se contrató a todo tipo de auditores para ver de cuánto iba a ser el fraude, bla, 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 hicieron todos los cálculos, ¿ah? Y al final el número fue la diferencia entre los dos, el número que había que ajustar el patrimonio era la diferencia entre los 219 y los 336. Era aproximadamente 550 mil millones de pesos que había que sacarle al patrimonio porque porque no era patrimonio de la compañía. O sea, recuerda que cuando tú compras, imagínate todo lo que tú basas en la vida y dices, uy, esta compañía está barata con respecto al valor libro, está a 30% de valor libro, 50%, la Polar, me acuerdo. O sea, oye, pero compárala con Falabella, la Polar la están regalando, está valor libro y Falabella está como en esa época Falabella, no, estamos hablando otra época en la bolsa chilena, está a dos, tres veces libre. Decía, oye, está Fácil regalada la 3. Polar. Fácil 3, Claro, claro. Sí. fácil, tres, sí. Está regalada, qué sé yo, pero que está regalada sobre un número que te lo dibujaste. Entonces, ojo ahí, ¿ya? Sigamos. Ahora eso habrá sido, Tomás, que el mercado de cierta manera asignaba mayor riesgo en ese valor libro más bajo. Sí, a mí en el curso estuve la gente, cuando yo empecé a hablar de esta cosa de la Polar, años 1000 atrás, eh, cuando estalló, me dicen, oye, ¿cómo nadie lo vio? ¿Cómo nadie lo vio? Yo le digo, yo creo que sí, Mm, yo creo que la gente lo ve, sí, claro, yo creo que hay gente que lo ve. Recuerden que por cada acción que se compra hay una que se venda. claro. Y yo creo que esta, de alguna manera, no te digo que mucha gente, pero seguramente hubo gente que no lo vio tan claramente porque se estuvo saliendo cuando ya esto le hacía un poco de ruido y por eso tal vez estaba a descuento con respecto a Falabella. El problema o con respecto a cualquier otra empresa de retail. El problema no era ese, el problema era claro, que no era un problema de descuento, era un problema que la cosa no valía nada, Claro, era cero, exacto. Claro, ¿ya? claro, claro. Entonces ya no era una cosa No, y de la fue cual... literalmente un fraude. Entonces, igual, claro, uno puede intuir, pero cuando se trata de algo que se hizo de mala forma, no hay Claro. nada que te salve. Fue un fraude y te digo, también lo hablamos por ahí cuando hablamos de temas de fraude, les voy a decir que un fraude, el 90% de los fraudes tú los sacas con el gráfico amigo. Pero, y no te estoy exagerando, ¿ah? Los fraudes de verdad son todos con respecto a los que dañan al inversionista de verdad, no es con una cuestión de si apreciaste a 8 años o a 12, no, no. El fraude de verdad es con reconocimiento de ingresos, ingresos que no lo deberías haber reconocido. Eso hizo desde el fraude de Enron, el que nombre. Hay poquitos fraudes, pero sí hay en el mundo más sofisticados en que hacen trampa en el flujo
Y, y, y te digo, hubo unos famosos, no me acuerdo ahora la empresa, en que ese es de los poquitos que el gráfico amigo no tuviese detectado, que era básicamente en el flujo operacional, que básicamente es de la operación del negocio, hacían pasar por flujo operacional plata que en el fondo era un préstamo. Entonces simulaban un crédito contra un inventario como garantía. Entonces hacían como que este crédito fuera que ellos vendieron el inventario, por lo tanto un flujo operacional, pero la verdad es que no era un flujo operacional porque simplemente lo que estaba haciendo era dejar un inventario en garantía. Era simplemente que te estaba endeudando más, era un flujo financiero el que, en fin, ese tipo de cosas. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de hábitat, más o menos en la misma línea, y ustedes pueden ver un flujo de caja libre acumulado. eh, y aquí viene otro tema que también lo discutimos, más semejante a la utilidad acumulada. Cuando yo hago el gráfico amigo, aquí no estaban de la mano, todo perfecto. Pero aquí viene otro tema que uno podría decir, bueno, eso también no está bien, porque el flujo de caja libre, que en periodo largo de tiempo debería converger a la utilidad acumulada, en este caso tiene una utilidad acumulada reportada mayor. Es como que tú podrías decir, hay algo me falta. Y la verdad es que en este ejemplo en particular tiene que ver con algo que la AFP nunca realizan como ingreso, que es básicamente la rentabilidad del encaje. Entonces, efectivamente, en la medida que ellos tengan un encaje y ese encaje vaya creciendo a través de los años, ese encaje es parte del patrimonio, lo que ellos ganaron, pero no van a realizar, eso no se va a transformar en pesos que te entren a través del flujo. En el neto, digamos, compran y venden acciones, obviamente, de los afiliados y por consiguiente del encaje también. Pero en el neto va creciendo porque en el largo plazo las bolsas, todo crece. Entonces tú tienes ahí una utilidad que sí existe, que tiene pies, pero por eso es que la utilidad que se reporta un poquito más grande que el flujo de caja libre. Bueno, la pregunta es ¿para qué sirve el balance? Y aquí hay que recordar, esto es lo obvio, lo básico y todo. Yo siempre recuerdo a Peter Lynch que dice que Peter Lynch, uno de los grandes inversionistas que hemos hablado aquí varias veces, dice que los mayores desastres para el inversionista desde el punto de vista de perder plata de verdad es porque no entienden el balance de la compañía. ¿Eh? Y yo creo que la verdad es así, ¿ah? Salvo que esté en estado de burbuja, que la compañía considera valorizaciones absurdamente altas, con crecimiento increíble. Si estás comprando una empresa normal, con utilidades más o menos estables y no sé qué, y valorizaciones razonables, tú donde puedes meter la pata es no entendiendo el balance. Entonces, tú de alguna manera tienes que entender que el balance va a poder soportar cualquier ciclo futuro, cualquier condición adversa futura, ¿ya? Porque acuérdense que lo que estamos aquí estamos invirtiendo en el largo plazo, entonces en el largo plazo pasa de todo y pasan cosas buenas, años malos, país con crecimiento, sin crecimiento, crisis mundial, guerra, tasa de interés para arriba, para abajo, para el lado, todo. Entonces tú necesitas un balance sólido. Ya hay un montón de cosas que revisamos en el curso, de deuda patrimonio, circulante, también un circulante, qué tanto las cuentas por cobrar y el inventario acompañan las ventas, que no esté creciendo el circulante. El circulante, el único circulante que no te importa que crezca más que las ventas es la caja, porque bueno, la plata está ahí. Pero todos los otros circulantes, tipo inventarios, cuentas por cobrar, que se disparan a unas tasas mayores que las ventas, no está bien, ¿no? Eso. Y lo no tan obvio para lo que sirve el balance es que a veces yo lo hago a veces, pero es una cuestión que no recomiendo hacerla a la mayoría de la gente. A mí me ha dado buenos resultados, pero en general he tenido que esperar años para que el resultado florezca cuando compro lo que llamo balances a descuento. Y un balance a descuento no es
Hoy es que está la relación bolsa libre está a 0,4, a 0,5. Eso no es un balance de descuento. No, 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 no. Un balance de descuento es con respecto al valor económico del patrimonio, no al valor contable. Entonces, antes de tú ver si el balance está a descuento, tú tienes que agarrar los activos de la compañía, verlos a precio de mercado, los pasivos de la compañía, verlos a precio de mercado, y a partir de ahí, ver si hay descuento. Entonces, claro, hay N compañías en Chile que tú puedes ir, bueno, no sé si N, pero no sé, la misma clínica Las Condes que está pasando por una situación complicada, Concha y Toro, que tiene unos campos ahí que nadie sabe por qué plantan uva, weón, que en real estate eso vale una brutalidad. Hay muchas de esas compañías incluso tienen estos activos a costo. Em, eh, y hay otras que teniéndolas a valor de mercado están transando una fracción de ese valor libro que coincide con el valor de mercado. Entonces, tú tienes que hacer un análisis crítico y ahí te hablo de la parte inmobiliaria porque es la parte que la gente entiende más. Pero hay otros activos, a veces hay un subyacente que está en el balance y que tú sabes lo que vale eh, el famoso descuento holding es una manera de ver esto también. Cuando tú calculas un descuento holding así como abultado, es porque en estricto rigor tú lo que estás viendo es si puedes comprar ese balance de descuento con respecto a lo que el balance carga. En el caso del descuento holding, lo que carga es otra empresa que vale algo, ¿ya? Pero aquí hay que ser muy crítico y siempre cortarle el pelo a todos los activos, mucho, ser muy crítico y ver si lo que sobra es realmente algo así. El único problema con esto es que tienes que ser inversionista de muy, 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 muy largo plazo. Siempre invertir es bueno ser de largo plazo, pero hay cosas en la vida, ¿cómo explicarte? Que tienes que esperar a varias generaciones porque no está en tus manos monetizar esos activos. Tú puedes decir, claro, si tú fueras no sé, ¿cómo se llama? Un Gordon Gekko de la película de Wall Street, que es un activista y baja a las juntas y reclama y dice, o Danny DeVito en esa otra película que se me olvidó, que va y reclama y que en Estados Unidos hay un montón, históricamente en los 80, claro, tú podrías transformar en valor esos activos que en estos momentos están siendo usados quizás para cosas que de repente el valor de liquidar la compañía es más de lo que vale en bolsa, pero nadie la va a liquidar. No sé si se entiende. Entonces, pero bueno, pero es útil. Ojo cuando hay profundas reestructuraciones, ciclos pronunciados, en fin, en proceso de quiebre y liquidación, obviamente es lo único que hay que mirar. ¿Ya? Démosle. Bueno, a mí me encanta esto. Años atrás y una de mis favoritas y ha pagado una cantidad de dividendos que ya así como no sé cuántas veces lo que valía en esa época. Era una filial alguna vez escribí una columna de ella, años 1000, una filial de SQM, que es Sogicom, que es la que justamente lo que no hace litio, es la que vende fertilizantes, el Sokimich antiguo que todos conocimos los que somos viejos, ¿ya? Eh, y esta comercializadora tenía esta cosa que es cuando el net value, la colilla de puro que le llama Warren Buffett, que básicamente esta situación extremadamente barata, que lo que decía Ben Graham en su época era que si tú liquidabas la compañía a lo bruto, a lo bruto, a lo bruto, entre otras cosas regalando el activo fijo total, igual ganabas plata. O sea, una compañía con el puro circulante, caja, cuentas por cobrar inventario, pagabas todos los pasivos de corto y largo plazo y lo que sobraba era más que lo que la compañía valía en bolsa. Y eso tienes que ser cuidadoso y por eso me gustó mucho Sogicom en su momento y te digo, todos estos años ha sido estelar, fue porque más encima ganaba plata. Entonces,
La verdad, no había nada que crecer, pero tenías tremenda liquidez, vaca lechera a morir. Eh, Hay mucha gente que habla y le llama cigar bat o colilla puro a cosas que no son, ¿ah? Realmente son muy pocas, muy pocas. Por Ah, ejemplo, Tomás, en el caso de lo que el análisis que hiciste de Habitat y que lo he comentado en varias ocasiones, que fue cuando cayó enormemente hace algunos años atrás, podría haber sido catalogado bajo este prisma por el hecho de que, de que, de que si bajaba la cortina la FP, igual tú ganabas plata, era un poco la misma eh, lógica. sí, tú tienes un muy buen punto. Efectivamente, Navidad en un momento, antes que hiciera el spin-off y todo eso, Habitat llegó a estar a 400 pesos, no me acuerdo. Y si tú, la única diferencia por eso es que es caso a caso. Aquí tú dices que con el circulante para, pero había un no circulante que tiene la FP que es como circulante, que es como caja, que es el encaje. Si bien en el balance está en el pasivo no corriente, económicamente está arriba. Entonces, si tú liquidaras la empresa, te queda esa caja. No sé si me explico. El criterio de Graham antiguo era que con el circulante, caja, pagaras todos los pasivos, lo que sobraba era más plata y el activo fijo lo regalara. Pero ahí se refería a fábrica, industria, maquinaria, ese tipo de cosas. Eran otros tiempos. Técnicamente, en el activo fijo de la AFP está algo que era platita de verdad, porque el encaje. Entonces, sí, buen punto. En ese momento, totalmente, y bueno, con lo que ha pagado vivienda y todo, ha sido como un 3 por esa cuestión desde ese momento. Y sí, efectivamente, tienes toda la razón. Económicamente, tú me corriges, pero yo creo que estarás de acuerdo conmigo que el encaje es más parecido al circulante, a la caja, que a planta, Absolutamente, maquinaria y equipo, weón. Porque la absolutamente. planta, maquinaria y equipo, weón, Eh, lo o, otro o- tiene un valor de mercado, mark to market, weón, exacto. puro y O, duro, no hay o duda. los activos inmobiliarios que pueden tener un valor de mercado, pero anda a venderlo. Anda a venderlo y en situaciones como hoy, pucha, no hay nada que hacer. Y el encaje tenía otra gracia que a mí me encantaba, bueno, que también lo tienen los activos inmobiliarios, pero no lo tienen las fábricas, las máquinas, las instalaciones, que es que el encaje, a diferencia de los otros activos, yo siempre digo, los activos se gastan para ir generando su utilidad. Entonces tú te vas comiendo el activo, por algo se deprecia, que es una regla contable, pero en la práctica refleja una cosa económica, no necesariamente a los 10 años que dices que se deprecia algo, pero obviamente tu activo en general se va gastando. El encaje es un activo fantástico, que en el sentido que te, eh, va creciendo con los años, te ayuda a generar la utilidad porque tú necesitas encaje para poder cobrar las comisiones, porque si no, no te dejarían regulatoriamente, pero es algo que va creciendo a través de los años. No es un activo que se vaya gastando. No sé si se entiende. Absoluto. Es que Eso. bueno, por eso siempre es importante entender la lógica de cada empresa, cada industria, porque ese tipo de detalles, claro, cuando ya maneja cómo funcionan las FP y cuáles son sus activos pasivos, entiende lo que es el encaje y que es plata literal. Como también a veces es difícil evaluar una empresa financiera, un banco que tienen otro tipo de complejidad. Entonces, por eso es importante entender qué es lo que hace el negocio en definitiva y a través de los años ir viendo el comportamiento que va teniendo ese negocio. Así es. Así es. Oye, mirar el balance para comprar descuento es algo difícil por lo que dije, pero hay en la vida algo fácil, porque todo tiene algo difícil, algo fácil. Esta es ser mi fórmula favorita para casi cualquier cosa. Y les digo verdad, mira, a ver, en el curso vemos de dónde viene esa fórmula. Con un poquito de álgebra de colegio, ustedes se van a dar cuenta de dónde se puede deducir. Básicamente es mover un poco los números de una fórmula muy conocida que todo el mundo conoce, que es el valor presente de una perpetuidad, de un flujo que crece a una tasa constante G. Si tú despejas, das vuelta a la cuestión y despejas la rentabilidad de esa ecuación, la rentabilidad esperada, no llegas a nada distinto que la rentabilidad de alguien que no vende
cualquier activo es el dividend yield que tenga hoy ese activo, más la tasa de crecimiento esperado para ese dividendo. ¿Y por qué les digo esto? Porque ustedes no se dan cuenta, pero ustedes esta fórmula la están ocupando en la cabeza cuando evalúan cualquier cosa. Por ejemplo, en la época que está de moda en Chile, gente que compraba departamentos en el centro para invertir. Decía ya, ¿cuánto le saco por arriendo? Te estoy inventando un departamento, ya, voy a poner números quizás medio altos, pero es lo mismo, yo lo quiero hacer fácil, no me quiero enredar con los números. Entonces ya, tú dices, ya, un departamento, o no en el centro, cualquier lado, un departamento de inversión que cuesta 100 millones de pesos. Ya, ese departamento tú haces tus cálculos y dices, ay, lo puedo arrendar a 400.000 pesos al mes, en el año serían, qué sé yo, 5 millones, le descuento, le voy a descontar 1 millón y medio millón que en las contribuciones y no sé qué. Entonces, los 5 millones me quedan en 4 millones y medio al año, lo divido por los 100 millones, ya tengo mi dividend yield que es 4,5%. ¿Se entiende? Los 4,5 millones dividido por los 100 millones que te cuento. Y tú dices, tú dirías, me pregunta, ¿es buena o mala inversión? Yo diría, no sé, pues depende, porque te falta la otra parte del retorno total para ti que pretendes no venderlo nunca. No te digo que no lo vayas a vender nunca, obviamente lo vas a vender, pero no apuestas a eso. Tú quieres ganar plata aun cuando la cosa no la vendas. De eso se trata, porque nunca sabes si te la van a comprar. Lo mismo para las acciones. O te las pueden estar comprando en el futuro como ahora a huevo y tú dices, no, para eso me quedo con el flujo. Entonces tú a esa rentabilidad, la rentabilidad del departamento, que te deja en arriendo neto 4,5 millones al año, dividido por los 100 millones, tú tienes un 4,5%, ¿ya? Al año en lo que en esta ecuación diría dividend yield. Si tú sabes que eso lo puedes reajustar aún, te estoy inventando, o va a ir creciendo un 5% al año, tu rentabilidad total para ti que no va a vender es un 9,5%. Serían los 5 de crecimiento más los 4,5 de dividend yield. Si tú crees que eso no va a crecer, tu rentabilidad es un 4,5 y tal vez para ese nivel de rentabilidad pon la plata en el banco casi. ¿Por qué? Entonces, a veces tú compensas y son dos vasos comunicantes. Muchas veces uno está dispuesto a ceder en el dividend yield, pero tiene que ir acompañado de crecimiento. Si no, estás haciendo una ridiculez. Y algo que te paga un dividendo alto, tú puedes perdonarle que no crezca tanto. ¿Ya? Lo importante es cómo suman esos dos factores, cómo se combinan. Y eso en las acciones pasa todo el rato, o sea, tú en el fondo, el único error que comete la gente es clasificar las acciones como dividenderas o de crecimiento. Porque la verdad es que las acciones, claro, si tú le pones un nombre arbitrario, tú dices, no, es que yo no, yo invierto por el crecimiento, no me interesan los dividendos. Bueno, asegúrate que crezcan y que crezca qué. ¿Cuál es el único crecimiento que importa? La utilidad. Si la utilidad no crece, vale huevito. ¿Ah? Peter Lynch dice esto muy claramente. El único crecimiento que le importa al inversionista es el crecimiento de las utilidades. No es de las ventas, no es ninguna cuestión que vamos a romper el mundo, nada. Y si tú ves que sistemáticamente una empresa que crece la utilidad al 5% y que no paga dividendos, y tú dices, no, ves que es una empresa de crecimiento, yo la clasifiqué como de crecimiento porque no paga dividendo, pero la utilidad solo crece al 5%, tú la tenés que tratar como tal, estás pésimo, o sea, va a tener una rentabilidad, o sea, de ese 5% porque no estás recibiendo ni dividendos siquiera. Entonces, ojo ahí, es una buena ecuación y lo otro es que hay un trade-off entre las dos cosas. En general, si la empresa es normal y tú de alguna manera reduces, eso también lo vemos en el curso con más detalle, pero obviamente no lo voy a ver ahora. Una pata del G es el porcentaje de las utilidades retenidas, ¿ya? Eh, o sea, la verdad es que sin retener utilidades, tú no puedes tener un crecimiento G de las utilidades. No sé, me explico.
eso. que es la reinversión de la utilidad en definitiva para que el negocio siga creciendo. Claro, claro, porque tú puedes, si tú, porque tú puedes tener un ROE espectacular del 20% al año, pero si tu patrimonio es 100, tu utilidad siempre va a ser 20, ¿no es cierto? Si tienes un patrimonio de 100 millones, el ROE es 20%, tu utilidad todo el año va a ser 20. La única manera que el 20 crezca es que el 100 vaya creciendo también. Entonces necesita parte de esa utilidad, de ese 20, no distribuirla. Ah, Absoluto. entonces ahí va el tema. Oye, ¿Ya? y ahí me salgo un poco de la presentación, pero hoy día tú ves alguna empresa que esté teniendo tasas de crecimiento sostenidas en el tiempo que uno diga, No, no, en Chile no, no, uno yo no creo ve. que yo creo que lo único que puedes hacer, en las únicas industrias que yo te diría en banca puedes hacerlo, Mm, más o menos, no, mm, no te digo así, mm, o sea, no te digo que puedas adivinar todos los años, pero sí más o menos tener una estabilidad y una tranquilidad en Chile hoy como industria, mm. eh, de un crecimiento razonable, Claro, con las utilidades futuras. y que sea más que el PIB, porque al final lo único que Claro. las empresas ya consolidadas poco crecen cuando son empresas de utilities, por ejemplo, que no más que el No, crecimiento nada, del país. yo la verdad es que por Mm, eso es que yo hace ya muchos años, lo hemos hablado aquí, mm, yo no le he apostado al crecimiento y hemos mm, tenido cosas extraordinarias de crecimiento, pero extraordinarias sujetas a básicamente en los últimos años a dos commodities. Uno el litio y el otro que yo siempre digo que es un commodity, aunque nadie lo cree, que son las tarifas navieras. Entonces tuvimos SQM y tuvimos vapores con unos mm. crecimientos brutales de utilidad, pero, pero eso nuevamente es porque agarraste el ciclo nomás. Ahora Claro, estamos bailando con la fea, por decirlo, particularmente SQM, y bueno, ya anda a ser tú lo que va a pasar, pero yo te estoy diciendo un crecimiento que tú estés tranquilo, más claro. o menos, que la compañía va a crecer y bla, bla, bla. Yo, yo creo que la banca en Chile es el único lugar donde tú le puedes poner fichas con un alto nivel de confianza al crecimiento. Y el resto, preocúpate más del flujo que va a recibir, que Claro, ya a lo más ponle un crecimiento vegetativo, claro. ¿ya? Ujú. Y aquí hay ejemplos, yo estos gráficos no me voy a tener, pero es un poco, yo siempre digo que este tipo de gráficos son como radiografías, que como un doctor que recibe la historia de una compañía. Aquí tenemos el caso de LAN, justo hasta el año que decreta la fusión con TAM, ¿no es cierto? Pero claro, tú tienes un rol espectacular hasta el 2011, el 22, 32, 21, 30, 31, 39, 29, lo cual le hacía una joyita. Pero si tú ves la línea abajo, que es ver básicamente una manera calcular ese ROE, pero no con la utilidad, sino el flujo de caja libre, para ver si el gráfico amigo, tú ves que ya la cuestión era bastante esporádica desde antes. Entonces tenía en el 2011 menos 35, más 7, más 28, menos 9, menos 13, menos 69%, menos 63%. Entonces tenía una empresa tremendamente intensiva en CAPEX. Y ese es otro tema que ustedes como inversionistas tienen que entender. Mientras más CAPEX la empresa requiera para crecer, nuevamente en el EBITDA ni te vas a enterar si hay CAPEX o no hay CAPEX. O sea, no te van a mostrar un EBITDA que cumplió las metas, el EBITDA tuvo mejor que lo estimado por los analistas y bla, bla, bla y todo. Pero la verdad es que, ¿para qué estamos con cosas? El gasto económico de una aerolínea no pasa por las papas fritas en el avión, po, pasa por el avión, ¿no es cierto? Entonces, de ese punto de vista, es como la componente más importante de gasto, que el gasto en capital, la que te la dejan fuera. No hace ningún sentido. Y ahí tú veías estas cosas, pues entonces tú ya como que podías estar un poco nervioso con respecto a la situación de LAN, después con la fusión con TAM, esto se agudizó, pero ya era una empresa tremendamente, como decirlo, bastante apalancada. Ustedes pueden ver que los ratios circulantes siempre anduvieron como bajo uno, el deuda patrimonio, salvo el 2012 que hicieron un aumento de capital, eran casi tres veces o dos veces.
y para qué decir las valorizaciones más abajo, que ya vamos a hablar un poquito de eso, eh, era brava la cosa. Era como que le estaba exigiendo mucho, el mercado le exigía mucho, quizás porque por la primera línea que les mostré, por los 22%, 32, 21, 30, 31, etcétera. ¿Mm? Aquí hay una cuestión que les digo a todo el mundo como concepto, que me gusta mucho, que es que entiendan que el retorno al final de la vida, que mantengan un activo, no va a ser más que el precio de venta, menos el precio de compra, más todos los dividendos que reciba mientras seas dueño, ¿no es cierto? Pero estas cosas no son cortas con la misma tijera. El precio de compra es lo único que sabes con certeza absoluta, absoluta. Lo ves en la factura de compra, lo ves en la pantalla, en todos lados. El dividendo también lo puedes estimar bastante bien en algunas industrias, en algunas empresas. Entonces ahí tienes algo que se llama dividendo y precio de compra que más o menos lo puedes estimar bien. Y puedes hacer también, como ya hablamos delante, asumir un mundo en el que nunca va a vender la acción y tú puedes ver solo con el dividendo que va a entregar de aquí a la posteridad, más el crecimiento de ese dividendo, tú puedes saber el retorno esperado comparado con el precio de compra. O sea, el precio de venta lo puedo hacer cero, y la verdad es que una compañía no es más que todos los dividendos que recibas tú como dueño de aquí hasta el fin de los tiempos. Ese es el valor económico de la compañía, ¿ya? Entonces yo mucho ojo ahí, porque yo les digo, la gente le encanta tratar de irse por el precio objetivo, por el precio de venta, por... Es como, igual me da como, lo encuentro paradójico porque es como que la gente no quiere ser inversionista, es que al revés, quiere deshacerse. Esta es una cuestión de... Yo lo que quiero saber es cuándo lo vendo y a qué precio lo vendo, porque yo la voy a tener un rato porque me pone nervioso esta cuestión, no es para mí. Ah, es como, tú la verdad no quieres ser dueño. O sea, ¿por qué diablo? Y siempre le digo a la gente, ¿por qué las personas, los que más han ganado con la acción de la papelera, la familia Mate, de SQM Ponce, de Copec Angelini, de puta así, pues, ¿no? Es porque son dueños, pues. Si ellos no andan en la vida esperando cuándo puedo vender esta cuestión, claro, al final las venden algunas, pero lo venden, es casi que ni lo hacen una vez por generación, si es que, bueno. A veces, a veces mantienen el activo son invendibles. Entonces, Sí. pucha, cuando ya encuentran una empresa, y yo creo que el problema es como ese famoso gráfico que anda dando vuelta por internet, que dice que el 99,5% de la fortuna de Warren Buffett la hizo desde los 60 años para adelante, aun cuando siempre ha tenido más o menos la misma tasa de retorno, 20% al año. Lo que pasa es que esto funciona así, el compounding funciona así. Y después, así funciona. Tú, cuando descubriste algo bueno, tienes que dejar, o sea, yo lo que les digo a la gente es que les debería doler vender. Pucha que lata, tengo que vender. ¿Ya? Nada más. Oye, No y así, esto, hoy ojalá mañana suba para poder vender. sí. Y esto lo hablamos en el podcast, me acuerdo, y tú hiciste el ejemplo de quién es el millonario más grande del mundo, dueño de una empresa. Entonces, al final, los dueños de empresa son los que terminan teniendo más riqueza porque precisamente no venden y logran que la empresa explote en algún momento, que es ese interés compuesto que te termina pagando. Y eso es tiempo. Yo siempre digo que quizá el value investor más poco reconocido es Jeff Bezos. Cuando para la crisis del punto com, Absoluto, absoluto. que cayó su acción 95%. 95%. Bueno, las otras murieron y todo lo demás. Él escribió una cuestión citando a Ben Graham, anda por ahí explicándole a la gente, la única manera que un hombre así
que tú puedes a partir de cero llegar a ser el hombre más rico del mundo, la única manera es ser capaz de, disculpen la expresión, de mamarte una caída de esa magnitud. Él ya era millonario antes y dijo, no, o sea, ya, ok. O sea, sí, es así nomás. A los que se les revuelve la guata así por cualquier comidita que les cayó un poquito mal, no, no van a poder. Entonces, ojo con eso. Obviamente tienes que tener una gran empresa detrás. Pero la pregunta es, ¿por qué sabemos Jeff Bezos, que perdió el 95% de su patrimonio y llegó a ser el hombre más rico, y no sabemos de nada de esos super capos que la compraron con 95% de descuento, que deberían ser 100 veces más ricos que Bezos? Entonces, a eso es lo que voy. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos un cuadro y mucha gente habla de retorno y múltiplo, pero es un tema que, por favor, con mucho cuidado, ¿ah? Yo la verdad es que los cálculos simplistas, hay, para cada una de esas, retorno y múltiplo son como las dos cosas miradas casi como el inverso el uno del otro. Y en el curso detallamos cada uno de estos, los hablamos las fortalezas y debilidades. A mí me gustan mucho, pero es de esas cosas que, por ser fáciles y obvias, pueden llevarte a tremendos errores, como el que hablamos del descuento con respecto al valor libro. Si tú no entiendes cómo se contabiliza el valor libre de tu compañía, que te digan que está a descuento o no está a descuento, te da lo mismo. O sea, no tienes idea. Si tu compañía no necesita patrimonio porque una empresa de servicio para operar, que no tenga patrimonio, tú tampoco, el ROE no te va a significar mayor cosa. O sea, la pregunta es a cuánto te vendes en ese ROE a ti, porque nadie te lo va a vender a valor libre. Porque, o sea, mucho cuidado que estos indicadores a veces pueden decir, ¿para qué decir todos los demás? Po? Todos los que están ahí. Lo que sí, los retornos es más bien retribución, múltiplo de valorización. El retorno te habla a la calidad de la sustancia que estás comprando, el otro a los precios. Y mucho cuidado en los múltiplos y todo eso, que están reflejando un driver de valor. A veces la gente, hubo hace poco toda una discusión con respecto a las FP, con respecto a si la rentabilidad normal, no anormal, de un registro contable que no existe, que ni los dueños actuales nunca pusieron esa plata para decir, oye, está ganando mucho, que tú no puedes comprar esa plata, esa cosa en la bolsa hoy, que, que cualquier en la medida que necesitaron algún aumento de capital en el futuro, tampoco tiene que ver con el valor libro. Entonces, como que se hace toda una discusión y se habla sobre una cuestión que es un número que existe ahí nomás en la contabilidad, pero no tiene ninguna significancia económica. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que algo es rentable o no en función? La única manera, el tema de la rentabilidad es muy, valga la redundancia, no existe algo así como la rentabilidad de la empresa per se. Existe la rentabilidad del inversionista. Eh, si tú compraste algo a la mitad de precio, que otro que lo compró al doble precio, uno va a tener una rentabilidad, el que compró a mitad va a tener la rentabilidad que es el doble que el que compró al doble, y se acabó. Así de simple, no existe como una rentabilidad a priori de la empresa. Entonces, todas esas cosas hay que tener cuidado. Pero bueno, siga. Y bueno, yo quizá el precio de utilidad es el más usado, y aparte de decir que nunca hagan precio de utilidad con la utilidad del año, yo por lo menos, si son flojos de remate y no quieren entender bien la utilidad, por lo menos háganla con respecto al promedio de la utilidad de los últimos 5 años. O sea, traten de ver si haya, y de acuerdo a eso, ponerse a cacarear si está barato o está caro, pero ¿qué significa eso? Imagínate que un año tienes una utilidad extraordinariamente alta, porque que no es sustentable en algo en largo plazo, porque vendiste muy bien un activo que tenías en la contabilidad costo. ¿Qué significa eso? ¿Que está barata si la utilidad no es reincidente, o al revés?
si por algún ajuste contable tuviste que reconocer una pérdida que no significa caja y la utilidad de ese año es cero, y entonces o casi cero, y el precio de utilidad infinito, ¿qué significa esta cara? No, tú tienes que saber con respecto a una utilidad más bien promedio. Y lo segundo que les quiero decir, que el ratio precio-utilidad no tiene absolutamente nada, pero nada, 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 nada que ver ni con la industria, los comparables, la historia, la bla, bla, bla. No. Ahí están los componentes, eso se use de la misma ecuación que hablé en antes. O sea, si yo despejo la ecuación de la izquierda, llego a la de la derecha. El precio-utilidad no es más que el payout, que es el porcentaje de las utilidades que se distribuyen, dividido por la tasa de descuento menos la tasa de crecimiento de esa utilidad. Entonces, cuando a ti te dicen, no, es que lo único que te puede, las cosas que te pueden justificar, básicamente, pagar un precio de utilidad alto, sería una tasa de descuento baja, un R chiquitito, porque el denominador se hace más chico, hace sentido porque el costo de oportunidad, porque las tasas están bajas, entonces es lo que pasó hace pocos años atrás, o un G muy alto. En la medida que tú tengas una empresa que las utilidades crecen mucho, obviamente con respecto a la utilidad actual, y yo estoy dispuesto a pagar más. O sea, yo puedo tener una empresa que transa a precio de utilidad de 20 veces, que es mucho más barata que una que transa a precio de utilidad de 10 veces. Porque la primera está creciendo la utilidad y la segunda, imagínate que no crece. O peor todavía, que decrecen. O sea, entonces mucho cuidado con eso. ¿Mm? Y vamos terminando. También hablamos en el curso de situaciones especiales. Yo se las dejo ahí. Hay mucho, mucho en situaciones especiales. Eh, Últimamente como que me ha gustado más arbitraje, he estado mirando porque creo que hay cosas ahí, el mercado todavía no entiende a veces algunas transacciones que se están haciendo, pero yo creo que lo mejor son los spin-off, lo digo en el curso y lo explico porque aquí pasa algo mágico que explico en el curso, que en el spin-off, que es cuando tú tienes una compañía que las dos, antes cotizaba la gran compañía y después cotiza la compañía más la filial por separado, las partes se venden más caras por separado que en el conjunto. Y hay una razón matemática para que ello ocurra. No es magia, no estoy inventando cosas. Pero eso, entonces cuando se anuncian los spin-off, es una muy buena oportunidad de mirarlos con atención, comprar al menos una de las dos patas o comprar la matriz porque sabes que en el futuro cuando sumes, cuando recibas la acción de una y recibas la de la otra, sumado va a valer más que el conjunto original. ¿Ya? Eso. Y ahí Bien, estamos. Oye, estamos en la hora ahora para que nadie se pierda el partido. increíble, Eso que- increíble la puntualidad. Oye, pero bueno, acá evidentemente recalcar el que este curso ya muchos lo conocen, ya muchos te siguen y saben el aporte que ha sido para comprender este mundo de las inversiones, así que evidentemente para los que no han comprado este curso se pueden sumar. Está en la plataforma, está ahí en el chat, en la parte superior está el link, y también para los que quieran conocer más de lo que hacemos en Patrimore, nosotros nos dedicamos precisamente a acompañar a nuestros clientes en sus decisiones de inversión. No somos seleccionadores de acciones, eso se lo dejamos a Tomás y Tomás nos ayuda a tener una visión respecto a algunas acciones, pero nosotros nos dedicamos evidentemente a acompañar en las decisiones de inversión más amplias, más diversificadas, de una manera más balanceada, si se quiere. Así que nos pueden encontrar o solicitar una reunión de diagnóstico en contacto@patrimor.com y el curso está ahí en el chat en la parte superior en nuestro portal de cursos learn.patrimor. Así que muchas gracias, Tomás. La verdad que el curso está en ultra oferta en este minuto, así que aprovechen. Yo creo que nunca ha estado tan barato, así que aprovechen el descuento. Está extremadamente barato. Y bueno, el público lo pide, tú también estás pensando ya en hacer algo, así que ahí algunos nos dijeron que querían algún curso más, así que ahí tenemos que ya definitivamente sentarnos a pensar, desarrollar y hacer este curso que le hemos dado vuelta y debería ser una precuela, debería ser un curso inicial de contabilidad para la toma de decisiones en el mundo de la inversión. Yo creo que por ahí debería ser, ahí alguien nos soplaba
Así que puede ser una idea, Tomás, te la dejo para que le des vuelta. Ya. Bueno, oye, Sergio, muchas gracias y sí, es algo que tenemos que hacer. Ahora, podríamos preguntar, bueno, porque yo a veces no sé qué cosa la gente siente que le hace más falta. Puede ser la contabilidad como puede ser otra cosa, pero no sé. Vamos, Veámoslo. vamos a hacer una encuesta. Nosotros somos bien Eso, democráticos para estas cosas, así que vamos a hacer una eso. encuesta y para probablemente a todos los participantes del curso también pedirles feedback y que nos digan qué es lo que quizás se sintieron más cojos o necesitan más reforzamiento. Así que muy buena Sí, idea. Vamos a bueno, hacerlo, Tomás, y ya teniendo sus eso. resultados, le echamos para adelante. Muchas gracias por tu Ya, tiempo, gracias por estar aquí. Buen viaje, buen 18 y nada, un abrazo a todos los que nos igualmente. acompañaron. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.